Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es, teorema de superposición, y nos pide que hallar la caída de voltaje más menos, o sea, voltaje en este sentido, más y aquí menos, en esta resistencia de 2K con estas tres fuentes, 2 de corriente de 4 y 6 miliamperios y la fuente de voltaje de 12 voltios. Entonces, lo que hacemos es superposición, o sea, primero una y eliminamos las otras dos y luego sumamos los tres resultados. Entonces, cogemos la primera y lo que vamos a hacer es, empezamos con, por ejemplo, las fuentes de corriente. Entonces aquí, bueno, vamos a ir simplificando. Vamos a quedarnos primero con la primera fuente de corriente, entonces esta la cortocircuitamos y esta la eliminamos. Entonces esto nos quedará la primera así. Esto de aquí vamos a lucirlo todo, tenemos una resistencia de 4K y otra de 2K, que era más pequeño. Entonces tengo aquí una de 4K y en la de 2K, que es donde quiero calcular la caída de voltaje. Entonces es una fuente de corriente y aquí se bifurcará, ¿no? Vamos a dibujar las corrientes. Vendrá una por aquí y la otra por aquí y por aquí. Entonces, como es un divisor de corriente, lo vamos a dibujar en vertical, si nos facilita 4 miliamperios que entran en el circuito. Por la izquierda se van 6K y va a referencia, y por el otro lado 2K y 4K. 2K y 4K. Y llega a masa. Entonces, esto 4 y 2 equivale a una resistencia de 6K equivalente, y como son las dos son iguales, se bifurcará la corriente 2 miliamperios por cada lado. 2 y 2. ¿Cuál será la caída de voltaje? Vamos a mirar solo la caída de voltaje en la resistencia de 2K. Pues de aquí a aquí, caída de voltaje es I por R. Caída de voltaje 2 por 2K, 4 voltios. Aquí hay más voltaje que aquí. No, perdón, es menos 4 voltios porque la corriente viene así y hacia aquí cae el voltaje. Por lo tanto, aquí habrá menos que aquí. Como me piden más menos en este sentido, la caída de voltaje en el que me piden más arriba y menos abajo sería menos 4 voltios. Ya tengo la primera, menos 4 voltios. Siguiente. Entonces, ahora en el segundo circuito elimino esta fuente de corriente y esta fuente de voltaje. Entonces, unimos lo que nos queda, 6K, 6K. Vamos a ponerlo esto más aquí. Y igual que antes, ahora calculamos las corrientes, serían una así y la otra así. Un nuevo divisor de corriente, podemos volver a dibujarlo en vertical, ahora son 6 que bajan, entran. Por una parte se va a la resistencia de 2K y a referencia, sería en este caso aquí, y por otro lado tenemos la de 4K y 6K. 4K y 6K. Como quiero calcular la caída de voltaje aquí, vamos a calcular cuál es la intensidad que pasa por aquí. Intensidad será la intensidad total, 6 por la resistencia del otro lado, que es 6 y 4, 10, partido por la suma de las dos, 10 y 2, 12. 6 entre 12 me da 2 abajo, 10 entre 2, 5 amperios. Por aquí pasan 5 amperios. O miliamperios, que está en K, miliamperios. 5 por 2, caída de voltaje aquí, 10 voltios. Por lo tanto, la caída de voltaje más menos, aquí sí que es positiva porque hay más voltaje arriba que abajo, será 10 voltios. Y ahora nos queda la fuente de voltaje. Entonces, la fuente de voltaje, eliminamos las fuentes de corriente y completamos el circuito. Entonces, esto nos queda muy sencillo. El circuito vendrá así.
la corriente más menos, y entonces intensidad que pasa por aquí, la intensidad será voltaje entre R. Voltaje 12 voltios y la sombresistencia es 4 y 6, 10 y 2, 12. O sea, 1 miliamperio. Esto está en CAS. Aquí tengo 1 miliamperio, aquí tengo 1 miliamperio, aquí tengo 1 miliamperio. Caída de voltaje aquí en la resistencia, más o menos, pues 1 por 2, caída de voltaje es 2. 1 por 2, la caída de voltaje es 2. Y hay más voltaje arriba que abajo, que hay en este sentido. Por lo tanto, aquí tenemos que la caída de voltaje es 2 voltios. Si ahora sumamos los 3 que teníamos, están aquí, menos 4, más 10, más 2. Menos 4, más 10, más 2. 10 menos 4, 6, más 2, 8 voltios. Pues ya hemos calculado que el voltaje, caída de voltaje entre este punto y este, en este sentido más menos abajo, es igual a 8 voltios, haciéndolo por superposición, eliminando, quedándonos con una fuente de corriente y eliminando la otra fuente de corriente y cortocircuitando la fuente de voltaje, y cuando es la fuente de voltaje, eliminamos las fuentes de corriente. Y con esto acabamos este ejercicio de superposición.